¿cómo andan? La profe, Hola, profe. Hola, Hola, hola. Bueno, vamos a continuar un ratito. Bueno, vamos a retomar desde el problemita de esta aplicación de los conceptos que habíamos discutido ayer. Volvamos al problemita que había quedado planteado, que era este, ¿se acuerdan? Lo tenemos Santiago presente. Parte con una premisa similar a la que discutíamos en las otras aplicaciones. Tenemos un campo escalar que describe la temperatura en cada punto de una superficie plana. En este caso se está arrastrando un gusano, de forma que la trayectoria que describe el gusano queda bien descripta por la función vectorial r de t con componentes raíz de 1 más t y 2 más 1/3 de t. T se mide en segundos y además sobre esta función r se compone una función g de tal manera que la misma se obtiene componiendo el campo escalar t con la función vectorial r, ¿no? Entonces lo primero que nos preguntaba era que indicáramos qué tipo de función es g. Claramente, en la ley de g o en la expresión que la define, se nota que es una función de tipo escalar, ¿no? ¿Por qué? Y porque la función g va de reales, ¿no? Es decir, de t perteneciente a reales, ¿y a dónde? Y bueno, a g de t. Pero g de t, ¿dónde va a estar incluido? en los En los reales. reales. Quedar otro, exactamente. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que para obtener gt, en verdad lo que está ocurriendo, como discutíamos ayer, uno parte de un parámetro t, lo afecta por una función vectorial r de t, esa función rt va a definir un punto xy en R2, ¿no? Y sobre ese punto xy en R2 vamos a aplicar el campo escalar t de tal manera que uno cae en la función g. ¿Está bien? Y esa es la composición que, si uno la ve por afuera, es la famosa g de t. ¿Está bien? Tenemos que estar de acuerdo en el primer paso de esta composición, que suele generar confusión. ¿Por qué? Porque no es que la imagen de la función vectorial r es el par ordenado xy. ¿Estamos de acuerdo, no? No es que la imagen de la función r es un par ordenado xy. ¿Para qué usamos la función r nosotros en esta composición? ¿Cuál es el objeto o el objetivo de o sujetar cada par ordenado xy a una función vectorial r que los defina? ¿Para qué queremos hacer eso? ¿Para poder representar qué? Sí, pero porque el dominio del campo escalar estamos sujetándolo a una precondición que le da un sentido. ¿Cuál es esa precondición que le da un sentido? Sí, pero está bien, pero ahora pensemos en lo que queremos modelar. Tenemos una placa cuadrada, quizá con una superficie plana, ¿no? Sobre la cual en cada punto de la superficie la temperatura va a ser distinta. Esa temperatura la modelamos bien con el campo escalar T, pero además queremos modelar algo más que lo que está pasando en esa placa. ¿Qué es lo que está pasando? o sea, queremos saber dónde se encuentra el gusano en ese tiempo. Claro, más que donde se encuentre, sí, queremos darle a la placa, queremos poder modelar esos puntos X y de la placa de tal manera que representen la posición del gusano en cada tiempo t. De entonces es que necesitamos la función r de t. Por eso no es un artificio para complicar gratuitamente el problema. Si no, no podríamos darle un sentido temporal de recorrido a las distintas curvas que pueden estar inscriptas en el dominio del campo escalar T. No hay manera sino de reflejar
el movimiento de un gusano, de la partícula, lo que sea sobre la superficie plana. Y ahí es en donde cobra sentido poder manejar estas composiciones que planteábamos el otro día, para poder construir modelos que sean bastante más versátiles y más realistas. ¿Está bien? Y ahí aparece entonces la necesidad de la RDT. En todo caso, la RDT, la función RDT, a cada valor del parámetro t va a devolver un vector, un RDT1, un RDT2 y un RDT3, que nosotros lo vamos a usar como un soporte auxiliar para ir construyendo curvas con un sentido de recorrido. ¿Está bien? Pero no es que la imagen otra vez de la función vectorial va a ser la curva, ¿no? Va a quedar representada por la función vectorial, la curva por la función vectorial, pero las imágenes de la función vectorial siguen siendo vectores, de los cuales nosotros nos quedamos con los puntitos de los extremos para pintar una curva con un sentido de recorrido determinado. ¿Está claro? ¿Se nota que no es algo artificial, sino que es algo necesario para poder construir ese modelo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. De ahí que las preguntas que nos hacen después, el que informan RD3 y GD3, cobren pleno sentido porque son distintas miradas sobre el modelo que estamos representando. Porque RD3, ¿qué va a representar? Primero, hagamos la disquisición. RD3 es la imagen de una función vectorial, por lo tanto es un vector. Pero en nuestro modelo no nos interesa el vector RD3. ¿Qué nos interesa de RD3? Lo pongo acá. ¿Qué nos interesa? Que RD3, ¿qué es? La raíz de 4, punto y coma, ¿no? Un tercio por 3. Estas componentes del vector RD3 nos van a dar o van a ubicar las coordenadas x, y en donde va a estar el gusano al instante 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende cómo debemos dar respuesta, cómo debemos responder este interrogante? No podemos decir que RD3 son las coordenadas del punto XY. Hay que dar toda esta explicación, ¿está bien? Porque RD3, la imagen que me devuelve RD3 es un vector de componentes 2, 1, ¿está bien? RD3 es un vector de componentes 2, 1. Ahora bien, nosotros usamos el extremo de ese vector para indicar la posición en la que está el gusano en el instante 3. ¿Está bien? En el aula virtual, ¿se entiende? Sí. Bien. Y ahora con GD3 pasa algo similar. Cuando nosotros vamos a interpretar qué dice GD3, tenemos que circunscribirnos a las variables que intervienen en el dominio de G y en la imagen de G. Entonces, G que está indicando, y G va a indicar la temperatura según el tiempo, ¿no? Por lo tanto, GD3 va a decir la temperatura en la placa a los 3 segundos. Pero eso carece de sentido analítico, de sentido modélico, ¿no? ¿Qué es la temperatura de la placa a los 3 segundos? ¿Cómo podríamos dar una interpretación más física del GD3? ¿Qué les parece? Escucho propuestas. No tiene sentido la temperatura de la placa a los 3 segundos, porque eso no explica nada de lo que queremos contar, ¿no? ¿Lo ven? ¿Está bien? La temperatura a la que se somete el gusano a los 3 segundos. Claro, podríamos decir que es más elegante la temperatura del gusano, ¿no? A los 3 segundos de que inició su recorrido. ¿Está bien? Esa queda bien elegante, no metemos ninguna otra cosa extraña, porque estamos hablando de temperatura y tiempo, pero lo situamos sobre el gusano, que es lo que nos interesa. Entonces sería la temperatura del gusano a los 3 segundos de que empezó su recorrido. No sabemos cuál es el recorrido, porque el recorrido va a estar oculto, va a estar, bueno, el recorrido podemos saberlo, ¿no? Pero va a estar atrapado por la función vectorial R, que es una capa interna de la composición, que no está en la superficie. Obviamente, si uno se pone a desandar la composición, va a poder abundar en más información. Pero como una primera interpretación, que queda elegante y queda bien, podemos decirle la temperatura que tiene el gusano a los 3 segundos de iniciar el recorrido, su desplazamiento. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ahora. Está bien que no conocemos T, pero si quisiésemos calcular G' en T, ¿qué pasa? Oh. ¿Podemos calcular G' en T? ¿Podemos calcular esto?
¿A qué sería igual G' en T? ¿Sería qué? ¿No sería lo mismo que esto? Que la derivada de T compuesta con R de T, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿De acuerdo? ¿Y cómo resolvíamos eso? Teníamos una manera de resolverlo, porque en verdad esto, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a T Era en con la X de segunda ley de T. la cadena. Claro, y de T está bien lo que estoy poniendo, ¿no? Así. Y derivo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Y en definitiva esto va a ser igual al gradiente de T evaluado en el punto en donde estoy en 3, ¿no? O sea, evaluado en X de 3 y de 3, ¿está bien? ¿Por quién? Por el versor. Por exactamente R', no, por R' de T, ¿no? En TC, en Ah, N3, digo. claro. Sí. ¿Está bien? Esa es la cadena en este caso. ¿De acuerdo? Y nos llevaba al clásico T en X, la derivada con... Bueno, del gradiente tengo, del gradiente de T sería Tx evaluado en 2, 3, porque 2, 3 es la posición del gusano en el segundo 3, ¿no? El X de T y el de T correspondiente, por X' en 3, ¿de acuerdo? Más la derivada parcial con respecto a I de T evaluada en 2, 3, por I' en 3. ¿Está claro esto, chicos, chicas? Porque es la clave de todo lo que queremos saber. Sí. Y ustedes me pueden decir, está bien, pero yo no puedo encontrar el gradiente de T porque no conozco la ley de T. Está bien, pero no necesito el gradiente de T. Porque lo que necesito es saber cuánto vale la derivada parcial de T con respecto a X en 2,3 y cuánto vale la derivada parcial de T con respecto a Y en 2,3. Y eso sí nos lo dan de datos. Porque nos dicen que esta derivada parcial vale 4 y que esta derivada parcial vale 3. ¿Está bien? Entonces lo que tengo que calcular acá es quién es R' primero en T, que es fácil, porque es esto derivo con respecto a T, y me va a quedar 1 sobre 2 veces la raíz de T, punto y coma, 1/3, y esto lo evalúo en 3 y me va a quedar entonces 1/3, dije, ¿no? Está bien. Ah, no, 2, sí, 1/3. Y esto lo evalúo en 3 y me va a quedar acá algo así como 1/4, 1/3, ¿no? ¿Está bien? Y cuando multiplico por 4 y 1/3 respectivamente, esta derivada me va a dar algo así como 2. ¿Bien? Ahora lo paso a limpiar un ratito, pero ahí habíamos quedado el otro día. ¿Cómo interpretamos ese 2 ahora? ¿Qué les parece? A ver, ¿quién se Puede anima a leer ese 2? Interpretarlo en términos del modelo que estamos construyendo. puede ser que sea simplemente la Acá velocidad. caímos en la trampa acá con Santiago. Es una derivada de una función de una variable. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que interpretarla como la función de una variable, en todo caso, tratando de contextualizarla en el modelo que está combinando más elementos, ¿no? Entonces la compañera del éter, ¿qué me va a decir? ¿Qué es la G' en 3? No, pensé que justamente como decimos que al final G es una función escalar, se interpreta con la velocidad con la que varía la temperatura respecto del tiempo. Exactamente. Ese es lo primero que tenemos que decir. Es la velocidad. Es cuánto aumenta la temperatura por segundo. ¿En dónde? Y acá viene el tema, ¿no? Porque acá estamos vinculando temperatura con tiempo, ¿no? La variable independiente de tiempo. Entonces, a los 3 segundos, ¿no? La temperatura aumenta aproximadamente 2 grados por segundo. Pero eso es poco elegante. ¿Por qué a los 3 segundos? ¿Y qué es los 3 segundos? ¿Qué nos interesa a los 3 segundos? No, y ahí podríamos La situar. posición de T. Claro, podríamos decir como dijimos antes. A los 3 segundos de iniciado el recorrido del gusano, ¿no? La temperatura va a aumentar 2 grados por segundo. Algo así. ¿Se entiende? Pero entonces nos ubicamos en donde está el gusano. Porque cuando decimos a los 3 segundos de iniciar el recorrido del gusano, la temperatura aumenta 2 grados por segundo.
Pero no puedo dar una direccionalidad y un sentido, porque es una derivada de la función de una variable. ¿Está bien? No puedo decir en la dirección y sentido de algún vector, porque no hay vector. En todo caso, la dirección y sentido del versor asociado al eje t, que es como se define por defecto la derivada de una función de una variable, siempre en la dirección y sentido del único eje disponible que tiene. ¿Está bien? Entonces, cuando ordenamos esta información, es lo que teníamos en la segunda pantallita de acá. Íbamos a la regla de la cadena, resolvíamos, acá pasé en limpio un poco lo que habíamos discutido, hallamos entonces el punto sobre la trayectoria en la que se encuentra el gusano en el instante t, ese punto es el 2, 3, ¿está bien? Los valores de las derivadas parciales los tenemos en 2, 3. Por último, debemos hallar x' en 3 y y en 3, que eso lo encontramos acá, y resolvemos. Y creo que acá debería estar la interpretación, a ver si se ve. Por lo tanto, la temperatura que percibe el gusano en los 3 segundos varía a razón de 2 grados por segundo. Y es todo lo que puedo decir. Más allá de que uno sepa más, en función de lo que estamos interpretando, es todo lo que puedo decir. Distinto sería si interpreto otra derivada que podría ser la derivada en la dirección de R', ¿no? Fíjense qué diferente esto. De R'3, vamos a ver qué sale, del campo escalar T en el punto 2, 3. Fíjense qué distinto que es esto, ¿no? Esto es una derivada direccional hecha y derecha. Claro, porque yo puedo prescindir de la composición, ¿no? Situar el punto 2, 3, que es este, ¿de acuerdo? Y cambia totalmente la perspectiva del análisis, porque sobre este punto 2, 3, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a desplazar según R'3, un vector cualquiera, que tiene sentido. R'3 acá es un cuarto, dije, un tercio, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Uy. Ahí No, abajo de la D. 2, 3 dice qué. Sí, ¿Y por qué? Ah, no, pero ese es R3. Yo quiero hacerlo según R' claro. de 3. Me quiero mover según R' de 3. Entonces R' de 3 lo habíamos visto que era acá. Un cuarto, un tercio. Entonces me muevo un cuarto, un tercio, supónganse, ¿no? Con este vector, que es R' en 3. ¿Está bien? Pero acá estoy calculando una cosa totalmente diferente. Estamos calculando una Ahí derivada habría que usar el direccional. coseno del ángulo que forma. Bueno, en verdad vamos a usar la formulita de cálculo, porque el coseno no lo vamos a encontrar nunca, ¿no? Porque ¿qué coseno? Entre el gradiente y esto. Claro. Más fácil es directamente usar la regla de cálculo para el cálculo de esta derivada, que es Tx, ¿no? En 2, 3, ¿por quién? Por la componente, sería el R' en 3, ¿se acuerdan qué? Dije, un cuarto y un tercio. De esto tenemos que calcular, para usar la formulita esta del cálculo de derivadas direccionales, el versor asociado. Sí. ¿Está bien? Entonces, el versor asociado acá, ¿cuál va a ser? En 3. Y va a ser un cuarto dividido ¿quién? El valor absoluto del Sobre total. 25, ¿no? ¿Digo bien? Un cuarto sobre el valor absoluto, o sea, la raíz cuadrada de un 25avo. ¿Está bien? Y la raíz cuadrada de 25avo es un quinto. O sea que me van a quedar 5 cuartos acá, si hice las cosas bien, ¿no? Porque me va a quedar un cuarto sobre un quinto acá, ¿no? Y acá me va a quedar un tercio sobre un quinto. ¿Estamos de acuerdo, chicos, chicas? Ese es el módulo del vector que estoy evaluando. Entonces va a quedar 5 cuartos, 5 tercios. Las componentes del versor. Sí. 5 cuartos, 5 tercios. ¿Está bien esto? Me da 1 y ¿por qué me va a quedar? Me da 1 la suma de las componentes al cuadrado. Me va a quedar 25 16avos más 25 9avos. O sea que me va a quedar 25. ¿Está bien lo que digo? ¿Está bien 5 tercios acá? Y si yo sumo esto, ¿qué me va a quedar? La raíz cuadrada de 5 al cuadrado sobre 4 al cuadrado más 5 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Hay algo raro acá, ¿no? ¿Por qué hay algo raro? Ayúdenme.
5 al cuadrado, ¿qué va a quedar? 25 sobre 16 más 25 sobre 9, ¿no? ¿Está bien? No me da 1 eso. ¿Cuánto me da? ¿Qué hice mal? Oh, me tengo que sentar para hacerlo. ¿Ese un quinto está bien? Y porque no es el módulo de R, Sí, sería es un cuarto al un cuarto cuadrado. al cuadrado más un tercio al cuadrado. Ah, cualquier suma dice. Ahí está el error. 5 Claro, porque doceavos. cuando sumo me va a quedar un 16avo acá, ¿no? Más cuánto. Más un noveno. Ese es el problema. ¿Está bien? Entonces ahí sí puedo, ¿qué puedo hacer? Un 16 más un noveno, los tengo que llevar al factor común, que ¿cuál va a ser? ¿Cuál es? Casio me dice que es 5 doceavos. ¿5 doceavos el resultado? Bueno, Sí. esto es 5 doceavos. Este es el módulo. Entonces voy a pasar en limpio acá. Vamos a borrar todo. 5 doceavos, acuérdense. 5 doceavos. Entonces nos va a quedar, que lo voy a poner acá al lado, que el R' 0 en 3 es un cuarto sobre 5 doceavos, ¿no? Y un tercio sobre 5, perdón, un tercio sobre 5 doceavos. Y ahora sí limpiamos esto. Y esto nos va a quedar 12 veinteavos el primero, ¿no? ¿De acuerdo? Y el segundo nos va a quedar 12 quinceavos. ¿Está bien? Supónganse que está bien. Total, lo interesante es cómo hacer el cálculo, no tanto el numerito. Entonces lo que queríamos calcular, se dan cuenta que no tiene nada que ver, ¿no? La derivada direccional según R'0 en 3, el versor asociado, según la dirección de este vector, estábamos evaluando en el punto 2, 3, y nos movíamos según este vector para acá, que es R'0, y del campo escalar T evaluado en 2, 3. Esto va a ser igual entonces Tx en 2, 3, ¿por quién? Y por el que tengo ahí, 12 veinteavos, ¿se entiende? Más TI en 2, 3, ¿por quién? Y por, si hicimos las cosas bien, 12 quinceavos. T en 2, 3 era 4, dato. Y T en 2, 3, la derivada parcial con respecto a I era 3, dato. Entonces nos va a quedar 4 dividido 20 son 12 quintos, ¿no? 12 quintos dividido acá, más ¿cuánto? Más 12 quintos, ¿no? Impresionante. Es decir, 24 quintos. Casi nos da 25 quintos. Casi nos da redondo. Ahora, supónganse, no importa, un error en el calculito es lo de menos. Lo interesante es notar la diferencia entre una derivada y la otra. No tienen nada que ver. En el primer caso, cuando calculo la derivada de g, es la derivada de una función escalar de una variable. Y esta es la derivada direccional a lo largo o según el versor R'0 que hemos calculado acá. Podremos calcular cualquiera, pero queríamos calcular esta para notar la diferencia que hay entre una derivada y la otra. ¿Y cómo interpretaremos esta derivada? Esta nueva de acá, esta direccional. ¿Qué les parece? Escucho propuestas. ¿Cuál es la interpretación que hay que dar? Primero, la derivada sigue indicando una variación en temperatura, ¿no? Porque el campo escalar T es de temperatura. Por un cambio unitario, eso sigue estando. Lo que cambia es la idea hacia dónde se produce el cambio unitario. Entonces lo que vamos a decir es que la temperatura aumenta 24, que en el punto 2,3, ¿no? La temperatura aumenta 24 grados, 24 quintos de grado, ¿no? O 24 quintos de grado, sí, por cada cambio unitario en la dirección y sentido del vector R' en 3. O del vector de componentes, un cuarto, un tercio. Porque puedo dar las componentes del versor, que es lo mismo. En la dirección y sentido del vector de componentes, un cuarto, un tercio. ¿Está bien? Podría haber ocurrido una pregunta así para que la pensemos de cara al examen final, que G' en 3 sea positiva y T, la derivada parcial, la derivada direccional esta sea negativa. ¿Qué les parece? ¿Podría haber ocurrido eso? Piénsenlo. No respondan ahora, pero es para reflexionar. Que una sea positiva y otra negativa. Si calculáramos esta misma derivada
¿no? Esta misma. Pero en vez de ir en la dirección del versor R0, fuéramos en la dirección de menos el vector R0, ¿cuánto nos daría esta derivada? ¿Positiva o negativa? ¿Qué habría que hacer? Habría que multiplicar por -1 cada componente de esta, ¿no? Por lo tanto, dar negativa esa derivada. ¿Está bien? O sea que si me muevo en dirección opuesta al vector R', la derivada de esa direccional va a ser negativa. ¿Está bien? Es decir, que el gusanito este da la impresión que se está moviendo en el sentido que está aumentando la temperatura, ¿no? Pero si se moviese según este vector, ¿pero quién dice que se mueve según este vector? No sé, lo establecí yo acá. ¿Cómo se está moviendo el gusano, chicos, chicas? ¿Qué les parece? ¿Cómo podríamos notar o indicar cómo se está moviendo el gusano para ver qué está pasando en este campo? Hoja en blanco. Para ver cómo se mueve el gusano, tenemos una forma de hacerlo en el mapa del dominio del campo escalar T. ¿Cuál sería la forma de hacerlo? ¿A partir de quién? ¿Cuál sería lo ideal? Y esto sí tiene que ver ya con el examen parcial. Tenemos R de T, ¿no? R de T acá va a ser igual. 1 sobre, ¿quién era? 1 sobre 5 2. doceavos. No, Ah, R no. de T, no R'. 1 sobre 4 y 1 sobre 3. No, R de T. Es la función vectorial que va describiendo la posición del gusano en cada instante T. No era raíz de, ya no me acuerdo qué, pero alguna raíz había. Sí, por eso nadie lo notó. Chicos, chicas, vamos. Pilas. Vayan anotando si saben que voy a cambiar de pantalla. ¿A dónde estaba R de 3? Allá. Raíz de 1 más T, 2 más 1 tercio T. Acuérdense, raíz de 1 más T, 2 más 1 tercio T. ¿Está bien? Entonces, tengo raíz, o sea que R de T es raíz de, ¿qué era? 1 más T, punto y coma, 2 más 1 tercio T. Esta función vectorial describe la posición del gusano en cada instante T. Describe la curva que está recorriendo el gusano, ¿de acuerdo? Entonces, uno podría encontrar la forma cartesiana de esa curva, ¿no? Encontrar la forma cartesiana de esa curva. Y podemos decir que la curva va a ser x, ¿no? Igual a 1 más raíz de t, ¿está bien? E y es igual a 2 más 1 tercio de t. ¿Está bien? ¿Y qué convendría hacer acá? Tendría que explicitar la relación x de y. Por X. Sí, lo que pasa es que si despejo el x acá voy a tener un problema, ¿no? Conviene trabajar al revés. Poner como una x de y, ¿no? Para poder hacerlo. Porque acá despejo sé que t sobre 3, ¿no? Es igual a i menos 2, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué quiero hacer? Que t es igual a i menos 2 sobre 3, ¿está bien? Y esto es lo que va acá adentro. Entonces la forma cartesiana va a ser del estilo como una x de y, ¿de acuerdo? Va a ser la raíz cuadrada de 1 más y menos 2 sobre 3. ¿Por qué habría un problema de la otra forma? Porque te va a quedar un cuadrado acá. Te va a quedar que t es igual a x cuadrado. Ah, bueno, tenés razón. Podemos hacerlo así también, ¿no? Queda más elegante. Te lo Claro. viste muy bien. Así nos queda una parábola, ¿no? Más elegante. Voy a borrar esto último acá. Sí, está bien, tiene razón el compañero. Lo único que tenemos que asumir que sobre t hay una restricción, ¿no? No hay que olvidarse. T tiene que ser mayor que menos 1, pero como t es tiempo, no hay problema. Lo pongo acá al principio para evitar problemas, ¿está bien? Como t es tiempo y una variable física acá, t se define positivo, entonces no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Con t perteneciente a reales positivos con el 0, ¿está bien? Y lo dejo ahí. Entonces ahora sí, de acá saco que x cuadrado es igual a 1 más t, entonces t es igual a x cuadrado menos 1. Bien, y entonces ahí sí la cartesiana como una y de x, que es más manejable para todos y todas, nos va a quedar algo así como 2 más, ¿quién? X cuadrado menos 1 sobre 3. ¿Está bien? Ahora se acomoda un poquito y nos va a quedar 2 más x cuadrado
sobre 3 menos 1/3, ¿está bien? En definitiva, nos va a quedar 4 tercios, esto es 6 tercios, perdón, ¿no? 5 tercios, ¿está bien? Más x cuadrado sobre 3. ¿De acuerdo? ¿Está bien lo que digo? Sí. Bien. Podremos sacar factor común 1/3 acá ahora, para ver los ceros rápido. ¿Y qué me va a quedar? 5 más x cuadrado, ¿no? O sea que las raíces son raíz de 5 y menos raíz de 5. ¿Está bien? Entonces, en mi dominio tengo una parábola que apunta para arriba, que pasa por... ¿Cómo raíz de 5 y menos raíz de 5? Estoy diciendo mal. No tengo raíces, no tengo raíces positivas, ¿no? Claro, no podría. Porque x cuadrado sobre 3 empieza por acá, está la función. 5 tercios pasa, ¿está bien? Y va a tener raíces imaginarias que la verdad que no me interesa cuáles son. ¿De acuerdo? Esta es la curva. Pero el punto es importante, porque el punto R' en 3, R en 3 ¿cuánto valía? Este punto tiene que pertenecer a la curva, ¿no? R en 3 ¿cuánto era? Lo veo acá. ¿Qué me quedaba? 2, ¿quién? 2, 2, 3, ¿no? 2, 3. 2, 3 se satisface, sí, ¿no? Cuando esto vale 2, si yo pongo un 2 acá, me va a quedar 4 tercios más 9 tercios, perfecto. Estamos haciendo las cosas bien. Se dan cuenta que se satisface, deberían satisfacer. Este es el punto sobre el cual estamos haciendo todo. Pero ya el problema está totalmente, entre comillas, parece como desnaturalizado, pero no. El gusano viene haciendo este recorrido, ¿se dan cuenta? Esta es la curva que describe la función vectorial. Y R en 3 tiene por extremo ese punto. Y ahí estamos situados en donde está el gusano. Entonces lo que quisimos hacer en este punto es calcular una derivada. Fíjense qué interesante y nos vamos a dar cuenta de por qué el signo tenía que ser como es. Que es así la derivada. R' en 3. ¿Se acuerdan? Salía un poquito por acá. Porque las componentes eran 1/4, 1/3 o algo así. Sí. Bien. Fíjense qué interesante. Porque la derivada esta crece para allá. Y el vector gradiente, en ese punto, en 2, 3, ¿qué componente tenía? 2, 3. ¿Cómo es la componente 2, 3? Y alguien lo había dicho en la sala virtual. 2, 3 es una cosa, suponete, así. ¿Lo ven? Este es el gradiente. Entonces, el ángulo que está formando el gradiente y el vector sobre el cual estoy produciendo el desplazamiento es de menor de 90 grados, por eso es positiva. ¿La ven? Por lo tanto, es todo el dato que tengo acá, pero todas las direcciones de desplazamiento que formen ese ángulo de menos de 90 grados con el gradiente en ese punto, me van a dar cambios, derivadas positivas direccionales. Y todo lo que forme un ángulo mayor o opuesto van a dar negativas. ¿Lo ven? Y el gráfico que forma no tiene nada que ver con la curva de nivel que recorre, ¿verdad? No, porque no sabemos si R de t define una curva de nivel del campo escalar, porque no tenemos la ley del campo escalar, ¿se dan cuenta? Pues por ahí es una curva de nivel del campo escalar, pero no podemos saberlo porque no conocemos la ley. Si Claro. fuese una curva de nivel del campo escalar, si esta fuese una curva de nivel del campo escalar, ¿está bien? Esto no podría ser R' de t. ¿Te das cuenta? No, o Porque no sea, podría salirse de, o sea, porque el gradiente tendría que formar 90 grados, tendría que ser así. ¿Está claro. bien? ¿Se entiende? Bueno, está claro que, bueno, igual R' lo dibujé mal, porque sí va a ser tangente acá. ¿Está bien? Sí, pero no tendría que haber R' variación. sí es tangente, R' sí es tangente a esa curva. ¿Está bien? A la curva RT. Pero si para que sea curva, no es curva de nivel, porque si fuese curva de nivel, el vector gradiente t calculado ahí en 2, 3 tendría que ser perpendicular a ese vector R' en 3. ¿Se entiende? Clave esa observación que hace el compañero. Le va a ¿Y pasar la el link. derivada tendría que ser cero? Y la derivada, si me muevo según ese vector tangente, tendría que ser 0. Ok. La dicotomía, lo voy a aclarar acá, que está buena la observación. La dicotomía es, gusano describe curva de nivel en su desplazamiento. Supónganse que ese fuera ese fuera el verdadero y falso del parcial, del examen final. ¿Ustedes qué dirían? Y tendría que haber hecho todo este trabajo que hicimos acá para poder definir, ¿no? Si
el gusano describiese una curva de nivel en su desplazamiento, ¿no? Cuando calculara el vector tangente, que es R, si me moviera según este vector, ¿no? En 3, el gradiente tendría que ser así, en 2, 3. Si fuese una curva de nivel, ¿se entiende? Porque este ángulo tendría que ser 90 grados y el gusano se mueve para acá. Como esto no es cierto, porque lo que ocurrió en realidad es que tengo esto acá, ¿no? Que tengo esto acá, que esta sí es tangente, este siempre es tangente porque el vector velocidad anclado en el punto, tiene que ser tangente a la curva, que está definiendo la función vectorial, o que describe la función vectorial. Pero el que calculé 2, 3 era para acá, este es el tangente, ¿no? Por lo tanto, esto no puede ser curva de nivel. Llegan a ver todo eso, pues si ya perciben eso, están súper bien preparados para el examen final, porque lo más complicado que pueden tener es esto. Ni siquiera más de esta complejidad de análisis. ¿Pero se dan cuenta de lo que la observación que hizo el compañero? Acá se movería, acá se movería sobre una curva de nivel. Si pasara esta realidad. Pero no pasa esta realidad con el dato que tenemos. ¿Está claro? ¿Preguntas? No sé si están pensando o está claro. Les escucho. Todavía hay conceptos que repasar. ¿Cómo? Hay uno que No, dice que... todavía tengo que repasar conceptos. Pero, ¿cuál sería el concepto? ¿Qué puede pasar? Porque a mí lo del gradiente perpendicular todavía no me hizo clic. Acordate siempre de esto, que si el cálculo de la derivada direccional de cualquier campo escalar en un punto, en cualquier vector, va a ser el gradiente de f escalar el versor asociado sobre el cual vos te estás moviendo. Así se calcula la derivada direccional. Si estos vectores son perpendiculares, ¿está bien? Lo que está ocurriendo es que el ángulo que están formando es de ¿cuánto? De 90 grados, ¿está bien? Por lo tanto, esta deriva es 0. Y van a ser perpendiculares esos dos vectores cuando, cuando vos estés calculando una deriva direccional, ¿está bien? Sobre una curva de nivel. O cuando vos te movás en forma perpendicular, o sea, vuelvo para acá. Esto lo habíamos discutido acá. La justificación analítica, para que lo repases, va a estar acá, en esta discusión que habíamos el otro día. En la interpretación geométrica del vector gradiente. ¿Se acuerdan que estaba acá? Vuelvo para acá. Tenemos lo mismo. Lo que tengo acá es una curva de nivel que queda definida por la función vectorial R de t. Las curvas de niveles son aquellos puntos que están en R2 que son evaluadas en el campo es igual a K, que es lo que decíamos acá. Son los puntos que están en el dominio del campo escalar que evaluados en el campo escalar dan una constante K. Esa es la altura de que estoy buscando. Ahora, si en vez de poner X e Y pongo lo que devuelve la función vectorial, estoy diciendo lo mismo, pero ya explicito la composición que queremos hacer aparecer para poder interpretar geométricamente el vector gradiente. Entonces, hasta este renglón, compañera, ¿estamos de acuerdo? Que esto es lo mismo, que es lo mismo que definen las curvas de niveles como la definíamos hace un tiempito atrás. Hasta esta composición, ¿está bien? En vez de poner los XY, pongo lo que devuelve la función vectorial que define esos XY. ¿Está bien? Sí, sí, correcto. Bien. Ahora, explicito la composición, porque F compuesto con RT, lo mismo decir que F con RT, ¿está bien? Ahora, fíjate qué interesante. Como F con RT es una función escalar en la variable t, se va a cumplir que si esa composición es igual a una constante k, la derivada de esa composición tiene que ser igual a 0, ¿no? O sea que la derivada del campo escalar compuesto sobre la función vectorial, que es una curva de nivel, va a ser 0. Repito, la derivada de la composición del campo escalar sobre el punto de una curva de nivel va a ser 0. ¿Bien? Cuando desagregás ese resultado según la regla de la cadena, sabemos que la regla de la cadena dice que la derivada de la composición de este tipo de composición, es el gradiente de f por r' de t.
Y eso, por lo que vemos acá, tiene que ser 0, según esta composición particular, que es campo escalar sobre curva de nivel. Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahí, si interpreto geométricamente ese producto escalar, es que sobre una curva de nivel, cuando calculo la derivada direccional, ¿no?, en la dirección de R' de t, cuando calculo esta derivada, cuando me muevo en forma tangencial, ¿no?, a una curva de nivel, cuando estoy calculando esta derivada moviéndome según R' de t, el resultado va a ser siempre 0. Es decir, el vector gradiente es perpendicular a R' de t, es decir, el vector gradiente es perpendicular siempre a la curva de nivel. ¿Está? No queda otra. Ahí capché. Bien. Con lo cual, si el gusano, si ven, bueno, aprovecha este dibujito que está acá. Aprovecha este dibujito que está acá y usamos los resultados que teníamos antes, por más que no sean del todo representativos, pero nos va a servir. Si el gusano, ¿está bien?, se moviese, vamos para acá atrás, sobre esta curva, si el gusano se moviese sobre esta curva, cuando calculo este vector, suponete que es R' en 3, ¿de acuerdo? El gradiente que aplicaría acá, el gradiente t evaluado en 2, 3, tendría que formar un ángulo de 90 grados con el vector tangente, el vector velocidad del gusano. Si la curva que define el gusano es una curva de nivel. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que la curva que define el gusano no es una curva de nivel? Porque cuando calculamos esta derivada, en nuestro caso, nos dio distinto de 0. Y si nos da distinto de 0, entonces el gusano se tiene que estar moviendo necesariamente por una curva que no es una curva de nivel. Esa sería la conclusión. Excelente. Bien, buenísimo. Si eso se entendió, ya se entendió todo en relación a esto. Les muestro un problemita más como para redondear la idea, pero ya está, porque este es lo máximo, el máximo sumum de conocimiento que podemos tomar de este capítulo del libro. Lo más interesante, quedaba un problemita que era este otro, que es un poco distinto, es un poco largo, pero si quieren, hay dos posibilidades. O vemos este problemita, que en verdad es un poco repetir lo que ya hemos discutido. Elijan ustedes, puede quedar grabado y puede quedar la discusión, o hacemos alguna consulta de cara al parcial, lo que ustedes prefieran, en ese sentido. Díganme si no hay problemita. Yo no tengo ninguna pregunta. Bueno, si no seguimos por acá. ¿Alguien tiene? ¿Alguien que se ve? Acuérdense que si no juega a las 14:30 está ¿cómo se llama? La consulta. Si quieren vemos este entonces, un ratito. Bien, vamos a ver este entonces. Que también es del estilo, este está sacado en el examen final, me parece. Es del estilo de cómo evaluamos este tema. Dice, una agricultora se encuentra estudiando el efecto 1,2 fertilizante que permitiría el crecimiento de yerba mate en una zona donde el clima naturalmente no lo permite. ¿De acuerdo? Para ello, adicionó el producto en un campo cuadrado de 3 hectómetros de lado, de tal manera que si se ubica un sistema de referencia con los semiejes positivos sobre dos lados del terreno, la concentración de fertilizante en cada punto del suelo, F, queda bien descrita por esta función. ¿Está bien? Bien. Bien. Luego de permitir el crecimiento de la plantación durante un mes, se determinó que la única región del terreno donde la yerba mate creció podría describirse por el conjunto P que está acá. ¿De acuerdo? Entonces nos pide
que definamos el dominio de F en el contexto del problema, que grafiquemos ese dominio y P en un mismo sistema de referencia. O sea, el dominio de F no tiene por qué ser el mismo conjunto que P, ¿no? ¿No? Eso estamos de acuerdo. El dominio de F está definido un poco por el tamaño del terreno que pusimos fertilizante. Un poco no. Está definido de esa manera. Mientras que el conjunto P describe el lugar donde el fertilizante hizo efecto. Para encontrar el dominio del campo escalar F, hay que sujetar a las restricciones algebraicas, que no tiene, y a las restricciones de sentido físico, que esas sí tiene. Porque decíamos que se adicionó el producto, que esas son las restricciones de tipo física, en un campo cuadrado, ¿no?, de 3 hectómetros de lado, con los dos semiejes lados o los semiejes positivos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que este sería, chicos, chicas, el dominio de F? ¿Está bien? Seguro Sí. que está bien. Habría que hacer una corroboración para que la ley no sea inconsistente con el dominio que estamos planteando. ¿Y cuál sería esa corroboración? Y que para todos los valores que están acá adentro, el fertilizante F, ¿cómo tiene que ser? Para cualquier valor que está acá adentro. Sí, pero, o sea, F, ¿cómo tiene que ser? Positivo, exactamente. Entonces tenemos que hacer esa verificación. Tendríamos que verificar efectivamente que todos estos puntos nos devuelven una F positiva. Hacemos esa verificación. ¿Qué tenemos que pedir? ¿Y qué vamos a ver? Los valores de x cuadrado y cuadrado, ¿no?, que hacen que esto sea positivo. Entonces vamos a pedir que 12 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor que 0, ¿no? Entonces vamos a pedir que menos x cuadrado menos y tiene que ser mayor que menos 12. Entonces vamos a pedir que y más x cuadrado tiene que ser menor que 12, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, estoy multiplicando por menos 1. ¿Está bien? Entonces tengo que verificar que y sea menor que 12 menos x cuadrado. ¿Está bien? Y 12, y dibujo. ¿Quién es y menor igual? Y bueno, busco la curva frontera, ¿se acuerdan? 12 menos x cuadrado. 12 menos x cuadrado es una parábola que baja, que cuando arranca en 12, arranca por acá, ¿está bien? Y cuando y vale 0, ¿cuánto vale x? Raíz de 12, ¿no? ¿Raíz de 12 es más grande que 3? Sí. Raíz de 12 estará por acá, exageradamente, ¿no? Exagero. Entonces, la parábola que define los valores en donde x e y dan un f positivo es esta. Como el rectángulo, el cuadrado que define el campo según las restricciones físicas de nuestro modelo está incluido dentro de los valores que me devuelven una f positiva, el problema no tiene inconsistencias y está bien planteado. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? El análisis que habría que hacer para evitar posibles inconsistencias e incoherencias. ¿Y no me puedo confiar en el enunciado? Pero queda mucho más elegante si hacen este trabajo. Y demuestran que tiene una sabiduría muy bien ganada en el contexto de los campos escalares. Sí, te vas a poder confiar en el enunciado, pero la vida real no vas a tener un enunciado. Y el modelo va a tener que construir vos, y estos problemas de coherencia, consistencia los va a tener que evaluar todo el tiempo. Entonces está bueno que eso vayan cultivando ese razonamiento desde chiquitos y chiquitas. ¿Está? Háganlo, va a quedar más lindo. Por lo tanto, si yo quiero dar el dominio en términos de conjunto, aparte de dibujo, que tendré que poner? Que el dominio de F son los xy que están en R2, tales que, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que decir ahora? ¿Tales que? X menor o igual a 3 y X menor o igual a 3 y mayor o igual a 0. Y y es mayor o igual a 0 y menor o igual que 3. Exactamente. ¿Está bien? Restricciones físicas por sobre las restricciones algebraicas del modelo, que son más importantes y definen un subconjunto más pequeño de posibilidad. Bien. Ese es el dominio del campo escalar F. Pero aparte, es interesante también lo que ocurre en el subconjunto P, porque en el subconjunto P es en donde efectivamente el fertilizante tuvo efecto.
Entonces, para calcular lo que pasa en el subconjunto P, hay que hacer algo similar. El subconjunto P define una curva frontera que es esta. La curva frontera de P es del tipo menos x cuadrado más 6, ¿no? Entonces, cuando x cuadrado vale 0, estoy acá arriba. Este punto que está mal. ¿Está bien o está mal? No, está bien, de lado. Soy considerado los dos. Bueno, está bien, pero no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Voy a ponerlo en limpio acá. ¿Qué es lo que no me gusta de este conjunto P ahora que estoy viéndolo con más detalle? Vamos a borrar acá. Acuérdense que P, alguien se anota quién es P, así pongo una pantalla en blanco. ¿Estamos? Bueno, pongo una pantalla en blanco y tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este sería el dominio del campo F. Pero aparte me decían que P, ¿no? Son los elementos que están en R2, que en verdad tendría que estar en D, pero bueno, tales que I son menor o iguales que ¿quién? Que habíamos puesto. Menos x cuadrado más 6, ¿no? ¿Por qué no me gusta esto? ¿Qué les parece? Porque cuando I vale 0, si yo vengo acá, si la curva frontera va a ser esta, ¿no? Menos x cuadrado más 6. Cuando x vale 0, estoy acá arriba. Estoy acá. ¿Está bien? Y eso no pertenece al conjunto de D. O sea que es un lugar en donde nunca va a pasar nada. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces los puntos que me... ¿Cómo? Que igual dice que es los XY pertenecientes al dominio de F, tal que... Ah, bien, bueno, está medio tramposito. O sea que ahí tengo que elegir los que sí pasan por esta curva, que cuando se hace igual a 0 esto, en raíz de 3, ¿no? No, en raíz de 6. Raíz de 6, ¿cuánto es más o menos? ¿Doy piquito? Está por acá, raíz de 6, suponete. Acá supónganse que acá está raíz de 6, ¿está bien? O sea que los puntos, la curva es esta, la hago así en tracita. ¿Está bien? Esa es la curva. Entonces, esto arranca en verdad por acá, ¿está bien? Sigue por acá. Y los valores que me está pidiendo son, y pruebo con algún punto. ¿Con qué punto probarían? Pruebo con el 0, 0. ¿El 0, 0 satisface esta ecuación? Sí, porque 0 es menor o igual que 6. Entonces, lo que me está pidiendo P es este. ¿Está bien? P sería este conjunto. ¿De acuerdo? Si no metimos la pata, después igual revísenlo, pero P sería ese conjunto. ¿Está bien? ¿Por qué recta y no parábola? Ah, porque es verdad, es una parábola, perdón. Una cosa así. Estoy pensando en este punto. ¿En el 3, 3 pasa algo? No. No pasa. Sería una cosa así. Vamos a hacerlo más bien. Sería una cosa así. Ahí, ¿no? Ahí queda más lindo, ¿no? Así sería, ¿de acuerdo? De una parábola. Bien, ese es P. Bueno, tenemos lo primero. Vuelvo para atrás. Demostrar que sobre una de las fronteras de P se presenta una concentración constante de fertilizante. ¿Y cuál será dicha frontera y la concentración? Interesante el problema, ¿no? Dice que sobre una frontera de P, voy a hacer el dibujito acá chiquitito, es una cosa así, hace así y cae así, ¿no? Esto es raíz de 6 y esto vale 3. Las fronteras de P serían esta, esta, esta y esta. Por la pinta que tiene el campo escalar, ¿no? Que es el que me va a devolver los valores de concentración que hay en cada punto de los que indiqué ahí, y la que tendría que ser constante, la única me da la impresión de que es esta, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene pinta que las curvas de nivel del campo escalar son de tipo parábolas.
son tipo parabólicas, y las otras son dos segmentos de recta. Entonces, para responder el ítem B, primero calculamos el conjunto de curvas de nivel del campo escalar F, ¿de acuerdo? Son los puntos que están en el dominio, tales que 12 menos x cuadrado menos y es igual a k, ¿de acuerdo? Con k en la imagen. Entonces ahí arrancamos. Digo que menos x cuadrado menos y es igual a k menos 12, ¿está bien? Por lo tanto, y más x cuadrado es igual a 12 menos k, por lo tanto, y es igual a 12 menos k menos x cuadrado. ¿Bien? Bueno, en estos puntos que yo veo acá, tendría que ver qué ley tenía esta curva que tenía acá. ¿Se acuerdan? Esta ley que tenía la curvita esa y era la que tenemos acá. Igual, ¿no? Lo pongo acá para que quede más claro. A 6 menos x cuadrado, ¿se dan cuenta? Que esta arquito de parábola tenía por ley igual a 6 menos x cuadrado que la que habíamos encontrado antes, como frontera de la región P. Por lo tanto, si K vale ¿cuánto? Si K vale ¿cuánto? 6. 6, no, si K vale 6, porque si K vale 6, tenemos la curva de nivel que está pasando por esa parábola. O sea que esta es la altura de nivel, la curva de nivel de altura 6. Esta de acá es la C6. ¿Se dan cuenta? Esa es para responder la pregunta. El ítem B, la concentración que hay sobre esa frontera es de 6 miligramos por metro cuadrado de fertilizante. Bueno, el ítem C es más general. Dice, ¿cuáles son las concentraciones máximas y mínimas de fertilizante que pueden encontrarse en el terreno? ¿Qué les parece, chicos, chicas? Para calcular la concentración máxima, tengo que ver el par de variables de x e y que menos le saquen a 12, ¿no? Porque a 12 le estoy restando todo el tiempo. Esa es una forma de explorarlo. Entonces, probablemente, la concentración máxima seguro En el 0,0. va a estar en este punto. Pero ¿es el único punto este en el 0,0? Sí, porque la otra posibilidad sería que x e y se anulen mutuamente entre ellas en otro par de valores de x e y, pero no va a pasar eso, porque se Porque están ambas son restando negativas. siempre, porque y es Claro. siempre positiva y x es siempre positiva. Entonces no se pueden anular mutuamente, ¿se entiende esa reflexión que hay que hacer también? Porque en otro caso podría pasar eso. O sea, no sería el único punto, ¿lo ven? ¿Se dan cuenta todo eso, chicos, chicas? El único momento que se van a hacer cero es cuando las dos valen cero. Después no se pueden anular entre ellas. Porque x e y se definen positivos. Porque si y estuviese libre, podría tomar valores negativos y positivos. Después habría otros pares ordenados de aquí que también se anulan entre ellos. ¿Lo ven a eso? Porque si cambia el problema, cambia la interpretación. Y sería más complicado. ¿Y cuándo va a ser mínima? Menos que cero no puede ser, ¿no? Ahí tenemos una cota física, pero ¿llegará a cero? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Llegará a cero eso? ¿Cómo podríamos explorar eso? Y podríamos explorar preguntándonos si existe esta curva de nivel, la C0. ¿Está bien? Porque si existe la C0, existe la concentración 0. ¿Existe la C0? ¿Qué les parece? Sí, no era la que habíamos calculado al principio. La frontera mayor. No, ¿por qué C0? ¿Por qué? Acá tenemos las curvas de nivel, fíjate. Estas son las curvas de nivel. ¿Está bien? Y cuando x cuadrado se iguala a 6. Cuando K vale 0, que es la altura, ¿no? Es la altura de la concentración. ¿Tengo una curva de nivel con K igual a 0? Bueno, es verdad, la que hemos calculado al principio. ¿Se dan cuenta acá que cuando K vale 0, tengo la curva de nivel 0, ¿no? En donde la concentración del fertilizante vale 0. ¿Y dónde pasa eso? Como bien habíamos visto al principio, cuando y es igual a 12 menos x al cuadrado. Pero ¿qué pasa con esa curva? Está toda por afuera, ¿no? Del terreno.
Entonces, ¿cuál voy a buscar? Y ahí viene el jueguito de encontrar. Vengan a ver, vengan conmigo. Me siguen, ¿no? Porque lo que tengo que hacer ahora es explorar de una forma más holística el asunto. Hagamos yo este punto. Nos damos cuenta que el terreno es este, que la curva de nivel en donde el fertilizante cero es esta, ¿no? Este es C0, y que acá tengo C12, que es la máxima. Entonces da la impresión, y no está mal, que las curvas de nivel son así, ¿no? ¿Está bien? Y las curvas de nivel van cayendo para acá, van disminuyendo en concentración hacia afuera. Por lo tanto, si mi especulación no es incorrecta y mi conjetura está bien, en este punto que estoy marcando acá, en donde la concentración del fertilizante va a ser mínima, ¿no? No va a haber otra más pequeña que esa, porque va a estar en la curva de nivel que pasa por la porción de terreno seleccionada, más alejada de 12. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo encuentro esta curva de nivel? Y bueno, esta curva de nivel no es difícil de encontrar porque esa curva de nivel, la altura, se obtiene evaluando F3 en 3, ¿no? O sea que es 12 menos 3 al cuadrado menos 3, que es 0. No. ¿También da 0? No, no puede ser. Que coincide justo en ese punto. Ah, entonces dibujé horrible la curva esta, claro. La curva debe pasar así. Ah, está bien, bueno, esta debe ser esta es 12, Raíz de ¿no? 12 era Y ese. esta raíz de 6. Había una. Está bien, da 0. Daba 0. El mínimo da 0. Está bien, hice un dibujo muy a lo Picasso y perdí un poco la referencia. Pero esa curva de nivel, que es la frontera, tiene un puntito que pasa por el terreno, ¿lo ven? Ajusten el dibujito de la transparencia anterior, que pasaba justo por ahí. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien. Tenemos esto. Vuelvo por acá. Nos dice, ¿qué valores de concentración permiten el crecimiento de la plantación en este contexto? ¿Qué valores de concentración van a permitir el crecimiento de la plantación en este contexto? ¿Qué les parece? Si el fertilizante tiene una concentración de 12, ¿hay crecimiento de plantación? Sí, porque era en el puntito ese que habíamos visto antes. Esto arrancaba por acá, ¿no? Acá tengo C12, la curva de nivel 12. Y llego en este extremo a la curva de nivel 0, ¿no? Por lo tanto, acá adentro voy a tener valores de concentración, pero ¿qué va a pasar? Sin incluir la curva de nivel. O sea, Que la frontera. sí, pero en verdad, la pregunta, ¿qué valores de concentración permiten el crecimiento de la plantación en este contexto? Y de 0 a 12, están todos los valores entre 0 y 12, ¿no? No, porque dice el enunciado que la frontera fue la curva C6. Entonces sería que la concentración tiene que ser 6 o más. ¿A dónde está la frontera? No, claro, no me había olvidado, tenés razón, mirá. Disasocié el problema, vuelvo a escribir, dibujarlo. Muy bien la observación, si no sería no tiene sentido la pregunta. Lo que dice la compañía es verdad. Acá hay un dato clave que es la relación que había entre el terreno y P. ¿Se acuerdan? Teníamos el terreno por acá, cuadradito, pero tiene una curva que era esta. ¿Se acuerdan? Que era esta, que iba hasta raíz de 6, ¿no? Y por acá. Esta era. Entonces, ¿qué habría que buscar ahora? Y el valor que me devuelva esta curvita de por acá como límite. ¿Está bien? ¿Y qué podría hacer para encontrar eso? Y podría evaluar cuánto vale el fertilizante en este punto. O sea, F evaluado en dónde. Para encontrar la altura, ¿no? F evaluado en raíz de 6, 0, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto me da F evaluado en raíz de 6, 0? Y me queda medio feo, ¿no? No, te queda 2 a menos 6.
Claro, 12, perdón, menos 6, que es 6. Muy bien, como lo ha visto la compañera. O sea que la curva de nivel 6, hasta la curva de nivel 6, o sea que hasta la concentración de 6, es hasta donde creció la plantación, ¿no? ¿Se entiende? Hasta esta curva de nivel. ¿Está? ¿Alguna duda acá? Bien. Estas 4 primeras preguntas son perfectamente factibles para el parcial del sábado. ¿Lo ven? Son totalmente factibles, son todas sobre curva de nivel. Sí. Bien, lo bueno que la tienen presentes. Las que vienen ahora son un poco más de la perspectiva del examen final. Porque dice, desde el centro del campo, ¿cuál es la variación de la concentración de fertilizante por unidad de longitud al comenzar a desplazarse hacia el origen de coordenadas de línea recta? Bueno, es una forma medio barroca de preguntar de que hagan un cálculo de una derivada direccional, ¿no? Desde el centro del campo. ¿Cuál es el centro del campo? Iba a ser 3 medio, ¿no? ¿Está bien? ¿Y cómo se van a mover? En línea recta hacia el origen de coordenadas, hacia acá. Esta es la dirección de desplazamiento, hacia acá, ¿no? Bien, antes de hacer nada, ¿qué signo va a tener esa derivada, chicos, chicas? Positiva. ¿Negativa o positiva? ¿Negativa o positiva? Negativa. Concentración. O positiva. Si las concentraciones más altas están en el origen del centro de coordenadas y me muevo hacia el Te origen, movés hacia el centro. claro, Te hacia empieza el a mover al centro, revés. hacia el origen. O sea que la derivada que me piden va a ser mayor que 0. Ya lo sé eso. Ahora la calculo. Y el cálculo es relativamente sencillo. Lo que hay que hacer primero es fijar el punto, que va a ser 3 medios, ¿no? Y después definir este vector. Con este vector, U, va a tener componentes menos 1, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque es un vector que es la recta de pendiente 1, ¿no? Está bien, es menos 1, menos 1. Por lo tanto, el versor asociado va a ser menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, un clásico. Y esta derivada va a ser entonces que me piden en la dirección del versor U0, que marqué acá, del campo F, ¿no? ¿En dónde? En 3 medios. 3 medios, lo anoto acá, va a ser el gradiente de F en 3 medios. 3 medios, escalar U0. No hago la cuentita, pero dejo acá expresado el campo. El campo del gradiente de F es f de x, f de y. Si mal no recuerdo, el campo era 12 menos x cuadrado menos y. O sea que va a ser menos 2x, ¿no? Menos 2x menos 1. ¿Está bien? Menos 2x menos 1. Y fíjense que entonces me va a quedar algo que es negativo, menos 2, o sea que me va a quedar menos 3 el gradiente, menos 3, menos 1, ¿la ven? Menos 3 menos 1 multiplicando dos números que son negativos. Menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Estoy haciendo todas cuentas negativas, sumando todos números negativos, ¿no? Me va a quedar positiva. Me tiene que quedar positiva, está bien. La derivada decíamos que era positiva. Explico todos los números negativos y los sumo, por lo tanto la derivada es positiva. ¿Lo ven? ¿Alguna duda acá? No hay contradicción, tenía que ser positiva y es positiva. Bien. Y ahora viene lo otro. Se utiliza un dispositivo inalámbrico que al desplazarse permite medir la concentración de fertilizante en el terreno. Fíjense, estamos metiendo la idea ahora de una función vectorial que va a describir una curva. Eso es lo que estamos dando el pie con este nuevo ítem. Si el mismo se ubica en el centro del terreno y comienza a desplazarse sobre una trayectoria descrita por una curva C cualquiera, ¿no? C cualquiera por ahora, sí. ¿Cómo determinarías la concentración medida por el dispositivo a medida que transcurre el tiempo? ¿Qué es lo que estamos pidiendo acá? Que propongan qué. Hago el dibujito. Tengo otra vez lo mismo. Terreno por acá. Y X en el centro del terreno.
acá, y el dispositivo empieza a moverse, permíteme la concentración, el dispositivo se empieza a mover, supónganse, así, por una curva así. ¿Está bien? Y queremos determinar la concentración que mide el dispositivo en el tiempo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos acá? Y vamos a precisar entonces un eje temporal sobre el cual, para cada valor de t, yo me vaya ubicando en un punto de la curva, ¿se entienden? Y entonces medir sobre esta curva la concentración del fertilizante en el tiempo. ¿Qué estoy pidiendo acá? Y estamos pidiendo una composición, ¿no? ¿Qué estaríamos componiendo? Y lo que queremos es definir una función C, ¿no? Que esa función C se obtenga tomando, podemos llamar C de concentración, CC, que se obtenga componiendo, ¿no? El campo escalar F, ¿de acuerdo? Con una función RT que describa la curva C. ¿Está bien? De tal manera que cuando proponemos esta composición nos va a quedar una F escalar, perdón, F compuesta con RT, que en definitiva nos va a llevar a una función C que depende del tiempo solamente. Vamos a ver si es cierto. Y R de t la puedo escribir como un genérico que x de t, punto y coma, y de t, ¿no? Y el campo F tenía por ley en xy era 12 menos x cuadrado menos y. Cuando hacemos la composición en C, y C de t nos va a quedar 12 menos x de t al cuadrado menos y de t menos y de t. Esa función C ahora va a depender de t. Lo que pasa es que como escribí una curva genérica cualquiera x, de componente de x e y, todavía no se ve explícita cómo queda la composición. Pero esa sería la operación que habría que hacer para poder definir la utilidad de ese dispositivo. ¿Se dan cuenta? En el ítem G nos piden que apliquemos ese dispositivo en un caso particular. ¿Lo ven? Pero nos lo dan en forma indirecta. Fíjense por qué les digo que nos lo dan en forma indirecta. Porque nos dicen, si en el momento en el que el dispositivo se encuentra en el centro del terreno, su velocidad está dada por el vector v de componentes menos 1, menos 1, ¿a qué velocidad cambiará la concentración registrada por el aparato en dicho instante? ¿Se dan cuenta? Es interesante porque en verdad no tengo que hacer mucho cálculo, pero tengo que sí usar los conceptos que hemos discutido. Asumiendo entonces que podemos hacer esa composición que propone el dispositivo, ¿está bien? Es cierto entonces que la derivada de esa función C, C' de t, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a la derivada de esta composición, ¿no? ¿Está bien? Que no sé la ley porque no conozco el RT, tampoco lo tengo de dato. Pero esa derivada de esa composición, sabemos que a qué es igual. Y va a ser el campo F, la derivada parcial de X, evaluada en el centro del terreno, evaluada en algún lado, en 3 medios, perdón, porque en el centro del terreno, ¿no? En 3 medios, ¿está bien? Por X' de t, ¿está bien? Más la derivada del campo con respecto a y, evaluada en el centro del terreno, ¿está bien? Por y' de t. ¿Y qué es lo que tengo de incógnita? En verdad nada, porque x' de t, ¿cuánto vale en las condiciones de este problemita? Es la componente en x del vector velocidad, ¿no? ¿Qué cuánto vale? ¿Por qué menos 1? Ah, menos 1, claro. Menos 1. ¿Y cuánto vale y' de t? Menos 1, exactamente. Entonces lo que está pasando es que estoy en este puntito que se definió con una R de t, cualquiera de punto, el dispositivo empieza a moverse para acá y para acá, ¿no? Empieza a moverse para adentro, ¿está bien? Se mueve según esta velocidad que indiqué acá, menos 1, se mueve para adentro. O sea, estamos calculando una derivada parecida a la que calculábamos antes, pero distinta. Porque antes calculábamos una derivada direccional, ¿se dan cuenta? Y ahora estamos calculando una derivada ordinaria.
que nos va a dar lo mismo que antes, ¿no? Porque ¿cuánto nos daba esto de acá? Bueno, no lo calculamos, pero nos va a dar... Ah, no nos va a dar lo mismo que antes, nos va a dar diferente. Porque estoy moviéndome según ese vector. ¿Está bien? Lo puedo calcular, pero es medio complicado porque tengo el 3 medios. Bueno, ¿qué me queda? Tendría que derivar. F de x, ¿qué era? Habíamos dicho que era menos 2x, ¿no? Menos 2x. Y f de y era menos 1. Menos 1. Sí, porque era menos 1. Entonces, esto evaluado en... me va a quedar menos 3, ¿está bien? Por menos 1, la primera, más menos 1 por menos 1. ¿Lo ven? Entonces me va a quedar 3 más 1, que es 4. ¿Cómo interpreto ese resultado? ¿Qué quiere decir ese 4? Escucho voces. Díganme, por favor, ¿cómo dirían qué dice ese 4? En el enunciado está, en el ítem, dice, ¿a qué velocidad cambiará la concentración registrada por el aparato en dicho instante? Y la concentración registrada por el sensor en el instante aumenta a razón de 4 miligramos, porque eran miligramos, por segundo, en ese instante, en ese punto. ¿Lo ven? Y después le pedía que compararan los resultados de las ítem G y F, que es un poco lo que habíamos discutido antes, ¿está bien? Una derivada ordinaria contra una derivada direccional, pero en donde los sentidos, los signos, ¿no? Están diciendo algo. Están diciendo algo. Porque en los dos casos estoy midiendo variación de concentraciones, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la derivada direccional lo mido en la dirección y sentido de un vector preespecificado que le da la noción de por dónde me muevo. Acá estoy desligándome de esa posibilidad y me muevo obligado en el sentido que me están dando acá. Pero bueno, los dos casos están informando variaciones de concentraciones. En un caso tengo que interpretarlo como una derivada direccional y en este caso tengo que interpretarlo como una derivada ordinaria. Fíjense que después dice, decidí cuál de las siguientes gráficas no pueden corresponder a la gráfica de f y justificar la respuesta. Las gráficas que nos dan son estas de acá. ¿Cuál dirían que corresponde? ¿Cuál dirían que no puede corresponder? ¿Qué esperábamos nosotros? Que el campo sea creciente hacia el origen, o sea que la primera gráfica no puede ser de ninguna manera, ¿no? Ah, no, sí puede ser. No dije nada. En principio las tres cumplen esa condición, que son crecientes hacia el origen. Bien. ¿Cuál no podría corresponder? ¿Qué les parece? ¿Qué estrategia usarían para definir cuál puede corresponder y cuál no? ¿No es la segunda la correspondiente? Bien, Porque, ¿qué estrategia usaste para decir que es la porque en el segunda? punto más alejado la concentración es nula y en el resto no. En el resto parece que está todo elevado. Bien, está bien, es una buena observación. Fíjense que lo dice el compañero, que en la única, que en el punto más alejado la concentración es nula, es en la de acá, ¿no? ¿Qué otra alternativa podríamos usar de una forma un poquito más analítica? Lo que podríamos haber hecho es calcular, que siempre está bueno, las trazas sobre los planos coordenados, ¿no? Que parecen ser diferentes. Porque la traza sobre el campo escalar era ¿no? Era f igual 12 menos x cuadrado menos y. La traza sobre el plano coordenado zx, ¿está bien? ¿Qué ley tiene este plano? Igual a 0, ¿no? Entonces, si yo busco la traza, la curva sobre el plano coordenado zx, ¿está bien esta traza? Y vale 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una cosa del estilo z igual a 12 menos x cuadrado. ¿Se dan cuenta? Que es esta parábola de acá. ¿La ven? Y si busco la otra traza sobre el plano coordenado zi, busco la traza sobre el plano coordenado zi, es la que se obtiene intersectando con el plano x igual a 0, ¿no? Entonces nos va a quedar z igual a 12 menos y. Qué interesante, es esta recta de acá, ¿la ven? Espectacular. Este tiene una parábola como traza en ese plano, y esta también tiene una parábola como traza en ese plano, por eso no puede ser.
y este tiene una recta como traza en este plano, y este tiene una recta como traza en ese plano. La única que satisface, aparte de la observación que hace el compañero, que es la única que se hace 0, ¿no? En algún momento, aparte las trazas. ¿Lo ven? ¿Se entendió? ¿Está bien? Y Sí. cuando dice relación en toda la información posible, es un poco jugar con las curvas de nivel, que las curvas de nivel le van a quedar, en todo caso, le van a quedar, ¿cómo nos quedan las curvas de nivel? Parábolas, que van así, ¿no? Que eran así, parábolas que eran de este estilo. Cuando uno traza las curvas de nivel, bueno, tenemos las trazas, tenemos este valor 0, tenemos este valor máximo, y tenemos que crece el campo hacia adentro y que decrece hacia afuera, con todos los valores de la derivada. Bien, esta segunda parte del problema claramente es del estilo que se va a evaluar en el examen final, mientras que la primera parte del problema es del estilo que vamos a evaluar en el parcial del sábado. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué tema falta Bien. para el final? Para el final, y lo que vamos a empezar a discutir el lunes, que tiene que ver con integrales sobre campos vectoriales, que es lo que se conoce como integrales curvilíneas o integrales de línea, que es lo que nos falta. Porque hasta ahora, ¿qué hicimos? Tomamos funciones escalares y derivamos e integramos. Tomamos funciones vectoriales, derivamos e integramos. Tomamos campos escalares, derivamos. También vamos a discutir someramente la integral sobre campo escalar, pero las que son mucho más interesantes son las integrales que integran sobre campos vectoriales, que son las famosas integrales de línea por sus múltiples aplicaciones para los fenómenos físicos y químicos. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver el lunes, la semana que viene, y quedará en la semana del 20 clases para todas las comisiones juntas que vamos a publicar para terminar de repasar y ver los temas de cara al examen final. ¿De acuerdo? ¿Quedamos acá entonces? Vale. ¿Nos vemos el sábado? ¿O en la consulta del jueves? Dale, profe, nos vemos. Dale, nos vemos. Chau, chau. De nada, chau luego.